lo que vamos a ver en este pasaje el día de hoy, que vamos a leer a continuación, es cómo el verdadero éxito de la misión no radica en qué tan bien te salgan las cosas, sino en cómo el Señor ha de glorificarse en medio de cualquier situación. Lo que vamos a ver aquí, de lo que yo voy a tratar de convencerlos el día de hoy, es que debemos de dar testimonio fiel del Señor sin importar las circunstancias, sabiendo que somos inmortales hasta que cumplamos nuestra misión. Vamos a leerlo, dice versículo 30 del capítulo 22. Al día siguiente, queriendo, no pueden quitarle un poco de medio, se oye como... Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran, y después llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Si ustedes recuerdan, hace 3 semanas el pastor Jorge Luis nos predicaba la primera parte de esta situación en la que Pablo finalmente regresa a Jerusalén y es aprehendido. En el capítulo 19, versículo 21, nosotros vimos cómo él decidió en el Espíritu ir a Jerusalén, y dice el texto, y de ahí a Roma, y vemos cómo después de eso él comienza lo que llamaríamos su ascenso a Jerusalén, lo cual es muy similar al ascenso a Jerusalén del Señor Jesucristo, antes de que fuera igualmente aprehendido y después crucificado. Y después en el capítulo 21, versículo 13, vimos esta determinación de Pablo de enfrentar esos padecimientos que le esperaban. Recuerdan que le decían, no vayas, te van a prender, te van a echar en la cárcel. Y él tomó la determinación valiente de ir. Él estaba convencido que él debía ir, y él dijo que él estaba dispuesto a dar incluso su vida por el testimonio del Señor Jesucristo. Y ahora continuamos en esta parte en la que él llega a Jerusalén, es aprehendido, y él da una primer defensa, y en esa primer defensa narra su testimonio, y luego la gente se enfurece más contra él todavía, y tienen que venir a rescatarlo las autoridades romanas. Y ahora sí estamos en el versículo 30. Al día siguiente, queriendo el comandante, aquel que lo rescató, saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran, y después llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Y escuchen lo que sucede a continuación. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. ¿Recuerdan ustedes que hemos visto anteriormente cómo la persecución que se está llevando a cabo en contra de los cristianos en los acontecimientos que hemos visto en el libro de Hechos, ninguna de estas es una causa realmente justificada para perseguir a los creyentes? Nadie tiene una razón verdadera por la cual acusarlos. No hay delito por el cual se pueda perseguir a los creyentes, pero es por causa de su testimonio de que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, que los creyentes están siendo perseguidos. Y Pablo se para ahora en su segunda defensa frente al concilio y les dice: hermanos, recuerden que la vez pasada que predicaba el pastor Jorge, él se dirigió de igual manera a ellos y les habló en hebreo, y todos hicieron silencio, pero cuando él dijo que Jesús era el Salvador y que también era Salvador de los gentiles, otra vez se enfurecieron en contra de él. Y aquí otra vez él los mira fijamente y les dice: hermanos, hasta el día de hoy yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Tengo limpia mi conciencia porque esto que les estoy diciendo es fiel y verdadero delante de Dios. Porque su ministerio en términos terrenales no estaba teniendo éxito. Todo lo contrario. Todo el mundo estaba ya en contra de él y lo querían matar ya. Vamos a ver cómo sucede a continuación. Escucha esto. Y el sumo sacerdote, fíjate, el mero representante
de la religión en ese lugar, aquel que estaba encargado de llevar y de enseñar la justicia de Dios al pueblo. Fíjate lo que hace. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Ahora, no creas que fue así, cállate Pablo, puñetazo. Entonces Pablo le dijo, Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. ¿Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? Los que estaban allí observando dijeron al sumo sacerdote, al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Él está citando Éxodo 22, 28. Y me encanta a mí, lo que hemos venido viendo en el libro de Hechos es que Pablo también era bueno para usar la ironía. No estoy seguro de que haya sido irónico en su momento. Me parece irónico que Pablo, siendo quien era, un fariseo también y perfecto conocedor de la ley, que no hubiera identificado al sumo sacerdote. Pero aquí él le dice, no sabía que era el sumo sacerdote, como cuestionando, pero lo que él está cuestionando es, en lugar de que tú busques ejercer la justicia, estás haciendo algo que ni siquiera te corresponde hacer, mandarme golpear, porque he dicho que tengo la conciencia limpia delante de Dios al dar mi testimonio acerca de Jesús. Pero Pablo está dispuesto a someterse a lo que dice la palabra de Dios, que dice, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo, y él decide permanecer entonces callado. Esto nos recuerda mucho al episodio en el que Jesús también es enjuiciado delante del concilio de Jerusalén. Y los sumos sacerdotes y los fariseos y los escribas lo están acusando injustamente. Y él enmudeció, como profetizó Isaías 53. Permaneció callado y él recibió todo este azote sobre él, lo cual daba aún más testimonio de que él era verdaderamente el Mesías. Versículo 6. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Fíjate, Pablo era sumamente astuto. Recuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos, aunque Pablo no era uno de sus discípulos, pero Pablo recibió una revelación especial de parte de Dios cuando el Señor se le apareció por primera vez. Les dijo, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Y a mí me encanta ver cómo Pablo parece que va sacando ases bajo la manga en la medida en que él se va defendiendo, en la medida en que él va pidiendo que, recuerdan hace 3 semanas cuando predicaba el pastor Jorge, cómo él le habla en hebreo al pueblo y luego le habla en griego al romano, y entonces el romano se saca de onda, y ya cuando están a punto de castigarlo le dice, puedes castigar a un ciudadano romano, y el comandante se llena de temor, y entonces lo suelta y se lo lleva, pero ya no lo castigan porque ahora sabe que es un ciudadano romano. Pablo es un ciudadano romano. Pablo va como sacando sus ases bajo la manga y ahora lo vuelve a hacer de nuevo. Él se da cuenta que entre ellos están los fariseos y están los saduceos e introduce el tema de la resurrección. Lo que pasa es que los saduceos, ellos sostenían que no había resurrección, que no existían los ángeles ni existían los espíritus. Así que ellos no creían en una vida más allá de la muerte. Ellos pensaban que tú solamente podías tener esta oportunidad aquí en la tierra y que después de alguna manera tu carne y tu espíritu se convertían en una materia que simplemente regresaba a Dios y dejabas de existir y se acabó. No había una esperanza de vida eterna. Sin embargo, los fariseos, fíjate, dentro de los mismos judíos estaba esta división. Y los fariseos, en cambio, ellos sí creían en la resurrección y en los ángeles. Y vean lo que sucede a continuación. Se hace un tumulto, se hace más grande la bronca todavía, porque ve lo que sucede cuando Pablo dice esto. Entonces Pablo, versículo 6, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos.
se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían enérgicamente diciendo: no encontramos, otra vez, nada malo en este hombre. Pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Al surgir gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. Este desacuerdo entre los fariseos se puso tan rígido, y al ser Pablo el centro de este altercado, puedes imaginarte la turba tratando de agarrarlo unos y otros, y dice que fue tal el altercado que el comandante tenía miedo que lo despedazaran. El odio se había incrementado a tal punto que lo que querían era despedazar a Pablo. Se intensificó a tal punto que otra vez ya lo habían dejado en libertad y otra vez lo tienen que aprender los soldados y se lo vuelven a llevar para que no lo despedacen. Esto suena a fracaso ministerial. ¿Qué harías tú en una situación en la que por dar testimonio de Jesús todo te está saliendo mal? Y no solo eso, sino que te están persiguiendo. Y te están persiguiendo aquellos que se supone que saben mucho de la ley de Dios. Aquellos que son los más religiosos. Aquellos que parece que sí les está yendo bien mientras guardan su religión, porque ellos están enriqueciendo con esa religión. Pero parece que a ti te está yendo todo mal. Entre más pones tu fe en Jesús, entre más das testimonio de Él. ¿Qué harías tú? ¿Qué vendría a tu mente? ¿Qué es lo que más necesitarías tú en una situación como esa? Hermanos, como dije, mi argumento es el siguiente: nosotros debemos dar testimonio fiel de Jesús a pesar de la oposición, sabiendo que somos inmortales hasta que hayamos cumplido nuestra misión. Todo el mundo habla acerca de tu propósito en la vida, tu propósito en la tierra. Casi siempre lo vinculan con una casa, un coche, no sé cuántos viajes, el éxito, la fama, la fortuna. Cosas que traen solamente más frustración a la vida de las personas. Voltea a ver a los ricos, voltea a ver a los famosos, voltea a ver a ti mismo cuando, en la medida en que tú has buscado encontrar tu satisfacción en esas cosas, terminas simplemente más frustrado. ¿Qué es lo que necesitas tú para poder continuar cuando todo es adverso en medio de tu testimonio, de tu testificar de Cristo, ya sea con tus palabras o con tu vida? Lo que necesitas es una visión correcta acerca del Señor, una visión acerca de la misión que tú tienes. Y qué increíble saber que somos inmortales hasta que cumplamos nuestra misión. Ve lo que sucede, versículo 11, este texto que estamos abarcando hoy es como un sándwich. Desde que comenzamos en el 22:30 hasta el versículo 10 del 23 es como el primer pan o el pan de abajo. Y en medio, el versículo 11 es la carne de este pasaje. Y luego vamos a ver el otro pan, todo lo que sucede a continuación. Este versículo 11 ahí está la esencia de todo el mensaje. Versículo 11, a la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo. Ten ánimo, pero no es ten ánimo, yo hoy te voy a soplar un viento recio que los va a aventar a todos para allá y tu poder se va a manifestar sobre todos y ahora sí vas a triunfar. No es un ten ánimo porque voy a mandar ejército de ángeles y todos van a caer muertos allá a tu alrededor y se va a demostrar que tú eres el mero chipocludo. No es ten ánimo porque si aguantas tantito, mira, después viene tu recompensa mayor. Yo le doy mis mejores batallas a mis mejores soldados. Mentira. Eso no está en la Biblia, para que no se lo vayan a creer de estos
merolicos que andan allá, pseudocristianos. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. ¿Por qué llegó Pablo a Jerusalén? Él está en medio de su segundo viaje misionero. Comienza un tercer viaje de regreso a Jerusalén porque Dios puso en su corazón: ve a Jerusalén y de ahí debes ir a Roma. Pablo sabía: yo tengo que ir a Jerusalén y tengo que ir a Roma. ¿Qué les dijo Jesús? Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Roma representaba lo último de la tierra en el sentido de que era la capital de todos los imperios, era el imperio gobernante. Y es el lugar de mayor influencia para todo el mundo. Y el Señor le dijo: tú vas a llegar a Roma, pero ahora parece que el final se acerca. Parece que quieren despedazar a Pablo y cuando lo leemos por primera vez nos pone como en tensión. ¿Y qué va a suceder? Y el Señor se aparece a Pablo en un sueño y le dice: no temas, ten ánimo, ten ánimo. ¿Sabes por qué? Este no es el final, es el título del sermón. El Señor le dice: este no es el final, Pablo. Todavía vas a sufrir más. Todavía vas a llegar a Jerusalén. Dios no le reveló cómo iba a morir, pero yo les digo el final. Es un buen momento para aquellos que les gusta el cine o en las películas. Vean la película de Pablo, apóstol de Jesucristo. Él muere decapitado en Roma, después de haber cumplido su misión, después de haber dado testimonio fiel en todas estas regiones y de haber llegado otra vez a Roma. Y a partir de aquí vamos a ver cómo comienza esta aventura de cómo llega a Roma. Es impresionante ver lo que el Señor hace para que Pablo llegue a Roma. Dice: a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo en un sueño y lo animó. El Señor vino y animó a su siervo fiel y le reveló su propósito. Él le dijo: mira, Pablo, aquí no se acaba tu vida porque todavía necesito que des testimonio en más lugares, que llegues hasta Roma a dar testimonio de mí. Pablo ya había tenido otras visiones similares en otros momentos. En el capítulo 16, versículo 9, capítulo 18, versículo 9 al 10. Más adelante vamos a ver una visión más. Pero en este caso lo que estaba significando para Pablo es Dios diciéndole: mira, de aquí comienza para ti un viaje hacia Roma. Comienza aquí en Cesarea, pero vamos hacia Roma y allá es donde tu final te espera. Por lo tanto, lo que Pablo entendió es: soy inmortal hasta que cumpla mi misión. No me voy a morir hasta que haya cumplido con el propósito de Dios para mi vida, que es dar testimonio de Cristo. Y vemos después, lo que vamos a ver a continuación es la manera increíble en que ahora Pablo es llevado hasta Félix y después resguardado en el mismísimo pretorio de Herodes, resguardado por un ejército, por un séquito de guardaespaldas, como dijera nuestro presidente, que ni Obama los tiene. Vamos a ver lo que sucede. Versículo 12 hasta el versículo 30. Cuando se hizo de día, escucha lo que pasa. Esta sección la llamé 40 contra 1. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración. Fíjate qué buena religión. Fíjate qué bueno es ser religioso. Fíjate a lo que te lleva una falsa comprensión de quién es Dios y el desconocimiento del evangelio. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Los que tramaron este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes, hoy nomás, y a los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado
a Pablo. Ahora pues, ustedes y el concilio avisen al comandante para que lo haga comparecer ante ustedes. Fíjate, aquí están confabulando un plan, una emboscada, como si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes de que llegue. 40 hombres. Y aquí es donde entra Dios en acción. Pero el hijo de la hermana de Pablo, o sea, el sobrino de Pablo, se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo Pablo, Pablo, el preso me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante, tomándolo de la mano, llevándolo aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que informarme? Y el joven respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedirle que mañana lleve a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no les presta atención porque más de 40 hombres de ellos se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado. Esperan emboscados. Ellos ya están listos esperando promesa de parte suya, o sea, el comandante. Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole: no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Esta visión que Pablo tuvo fue una visión sobrenatural y vemos cómo Dios obró sobrenaturalmente en el orden de lo normal. Vemos cómo Dios utilizó cosas y circunstancias alrededor de Pablo, en este caso su sobrino que se entera, o sea, solo piensa que haya 40 personas que juren que te van a matar a ti o que no van a probar bocado hasta que te maten. Por supuesto sabemos cómo terminaron muertos de hambre estos pobres pelados, ¿verdad? Pero vemos al Señor obrando de esta forma en la que un adolescente escucha o niño escucha esta trama, este plan para matar a Pablo y lo informa, y entonces ve lo que hace el comandante, versículo 23, y llamando a 2 de los centuriones dijo: preparen 200 soldados para las 9 de la noche con 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Entonces, ahora vas viendo cómo Dios ha venido obrando en la vida de Pablo. Cuando él está ahí todo estirado, ya lo van a castigar, vimos hace 3 semanas, le dice al comandante las sencillas palabras: oye, ¿y si te es lícito castigar a un ciudadano romano? Y entonces lo tienen que resguardar ahora, y este comandante no quiere ser aquel culpable de que un ciudadano romano fue muerto por una turba de judíos. El Señor sigue moviendo su ajedrez. ¿Quién está en control en esta situación? Las circunstancias, los fariseos, los saduceos, el comandante, el niño, Pablo, Dios. El Señor está moviendo sus piezas. Él ha orquestado todo esto. Él ha permitido que esto sea testimonio para ti y para mí de lo que implica seguir al Señor Jesucristo, pero también de cómo nosotros gozaremos de su protección si somos testigos que dan testimonio fiel de Él, sabiendo que somos inmortales hasta que hayamos cumplido con nuestra misión. Pero tenemos que tener muy clara nuestra misión. Versículo 25. También el comandante escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté. Mentira. Esto fue lo que vimos hace 3 semanas. Mentira. O sea, ya lo iba a castigar hasta que Pablo le dijo que era romano. Pero bueno, todo el mundo saca leña del árbol caído, ¿va? Ahí aprovechó este cuate. Y vemos lo que dice enseguida. Fui con las tropas y lo rescaté, versículo 28, queriendo cerciorarme de la causa, a esto sí es verdad, y queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé al concilio.
y hallé otra vez que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Cuando se me informó que había un plan en contra del hombre, se lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presentaran los cargos contra él delante de usted. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo, y esta pregunta, dicen los comentaristas, se la hace porque a Pablo, como ciudadano romano, podía elegir si él quería ser enjuiciado en su ciudad o en Roma, o si él quería apelar incluso al emperador de Roma para su caso. Estos eran los derechos que tenía un ciudadano romano. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo, y al enterarse que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores, y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. El pretorio de Herodes era un palacio que ahora las autoridades, Herodes ya no vivía ahí, pero ahora las autoridades, era como el palacio de gobierno, pues. Y ahora está Pablo bien resguardadito por chorrocientos soldados en el pretorio de Herodes. Pablo es resguardado completamente a salvo. Lo que vemos aquí nosotros, hermanos, es otra vez Jesucristo está reinando. Cuando Jesús, antes de ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre, Él fue el que le dijo a sus discípulos que ellos serían sus testigos, y que ellos, no les dijo, échenle ganas a ver si llegan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra. Les dijo, ustedes serán mis testigos, ustedes van a cumplir esta misión. Eso es la razón por la que existimos como iglesia. No solamente para ser receptores del beneficio de la salvación, sino para ser los testigos que lleven a este mundo las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, aún a costa de nuestras vidas. Pero ¿qué pudiera haber más valioso que dar nuestras vidas por aquel que lo dio todo por nosotros? Eso fue lo que hizo Pablo. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Porque Pablo entendía una cosa: este que me ha encomendado es Jesús, el Hijo de Dios, el que vino y dio su vida por mí, pero que resucitó al tercer día, y el que hoy está gobernando. Hermanos, el concepto del reino de Dios que tú y yo muchas veces solemos tener es como, ok, se trata de echarle un poquito de ganas ahorita para que no nos castiguen tan duro y para ver si en el futuro alcanzamos una gloria donde finalmente vamos a estar con el Señor, pero mientras aquí le vamos a batallar bien harto. Ese no era el concepto que Pablo tenía. El reino de Dios ha llegado desde que Jesús vino a la tierra. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes en mi persona. Y ahora lo que tú y yo estamos haciendo es continuar con el anuncio y con la propagación y la instauración de ese reino que progresivamente se está instaurando en la tierra hasta el día en que venga Jesús a establecerlo definitivamente. Esa es la razón de nuestro existir. No importa si eres comerciante, si eres un empleado, o tienes tu propio negocio, o tienes una profesión. Eso no es lo que eres en realidad. Si estás casado, si estás soltero, si eres estudiante, eso no es lo que te define. Si estás en Cristo, lo que te define, eres un ciudadano del reino de Dios, eres un soldado del ejército del Señor, eres un discípulo que ha sido encomendado con una misión de dar testimonio con todos esos aspectos de nuestras vidas en esta tierra. Eso sí le da valor a nuestras vidas. Algo que sí aprendí, bueno, en esa escuela donde yo estuve fue esta frase: una causa. Sin una causa por la cual morir, no vale la pena vivir. Sin una causa por la cual morir, no vale la pena
vivir. Esa es la filosofía por la cual yo vivo. No hay nada en este mundo mejor que decir yo vivo por la causa del Evangelio y a esto me quiero aferrar, me cueste lo que me cueste. Es una manera más digna, más satisfactoria de vivir y de morir. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo hizo primero. Jesús subió a Jerusalén sabiendo que le esperaban sufrimientos y muerte, mis hermanos. Pero él sabía que también le aguardaba la resurrección de los muertos y que él sería ascendido a los cielos y que él reinaría sobre todo y que él continuaría edificando su iglesia. Esta era su misión. Él sabía que cuando subía a Jerusalén, él dijo en Juan capítulo 7, versículo 7, antes de empezar a subir a Jerusalén, él dijo, aún no ha llegado mi hora. O sea, cuando ya había gente que iba en contra de él, él sabía, yo no voy a morir aquí. ¿Recuerdas aquella escena en la que Jesús está en la barca con los discípulos y viene esta tormenta y Jesús calma la tormenta y todos quedan asombrados? Me imagino a Jesús como diciendo, agarren la onda, yo no vine para morir ahogado. Yo vine para morir en esa cruz en Jerusalén por ustedes. Jesús le anticipó a sus discípulos, Mateo 10, 22 al 33, lo vamos a leer más al rato, que dar testimonio de él les acarrearía persecución, oposición y sufrimientos. Pero también les prometió que ellos llevarían ese testimonio hasta el último de la tierra y que ellos recibirían recompensa en los cielos. Retomando un poco el tema de la visión, Pablo tuvo más de una visión en el libro de Hechos. Y esto fue lo que llamaríamos una experiencia mística. Jesús se apareció personalmente a Pablo para su conversión y ahora ya hemos visto por lo menos 3 ocasiones en las que el Señor le da estas instrucciones de lo que él debe hacer. Pero Pablo no vive su vida basado en experiencias místicas. Su teología y su ministerio no están basados en ir a anunciar, no, a mí se me apareció el Señor, fíjense. Como muchos que hay por ahí que andan nomás dando sus testimonios de sus apariciones y de sus epifanías y recogiendo dinero en cada lugar a donde van y hablando de su experiencia, Mira, Pablo no basaba su ministerio en sus visiones, sino en el Jesús de esas visiones. En el Señor de esas visiones, lo que esas visiones le habían hablado. Él sabía que este Jesús que se le había aparecido le había encomendado una misión y lo que hacía Pablo era ponerlo en acción. Él obedecía aquello que el Señor Jesús le había obedecido porque él sabía que el Jesús que le había hablado, que se le había aparecido, es aquel en quien se han cumplido las promesas y los propósitos de Dios de salvación. Es Jesús el que es toda sabiduría. Es Jesús el Señor que fue crucificado pero exaltado a la diestra del Padre. Porque él sabía que Jesús es quien verdaderamente gobierna sobre todo. Porque él sabía que Jesús es el que verdaderamente tiene el control absoluto sobre todo. Hermanos, si nosotros no llegamos a tener esta visión de Jesucristo, vamos a fracasar en nuestro caminar cristiano en términos de satisfacción y frustración. Vamos a vivir un cristianismo muy frustrado cuando empecemos a basar nuestro cristianismo en las circunstancias que nos rodean. Todavía no nos persiguen, pero el tiempo viene, hermanos. Hay gente en otras partes del mundo que están siendo perseguidos literalmente de muerte por su fe en Jesucristo. Tú y yo no hemos experimentado ni un 1% de eso, pero el tiempo viene. Y mi temor es que alguno de ustedes no haya comprendido que en medio de esas circunstancias Cristo gobierna y abandonen la fe y sean destruidos en el lago de fuego final. Pero no tenemos que esperar a que venga esa persecución para entrenarnos en el vivir bajo esta conciencia de que Jesucristo reina. Tú y yo podemos hoy someter toda nuestra vida al reinado de Jesucristo, toda circunstancia al reinado de Jesucristo. Tú y yo podemos tener esta percepción de que
Yo en primera instancia no soy Emanuel, ni el pastor, ni el esposo de Karina, ni el comerciante, ni el papá de tales niños, ni el que es músico. En primera instancia no soy eso, en primera instancia soy un hijo redimido de Dios, un testigo fiel del Señor Jesucristo. Ese es mi principal llamado. Y si yo aprendo a subordinar todas las instancias de mi vida debajo de eso, entonces encontraré el verdadero sentido para mi vida. El problema es cuando lo hacemos al revés. Cuando pensamos que el cristianismo es un llaverito que te cuelgas así, que te adorna, ¿no? Pero cuando entendemos que es Jesús quien hoy reina a la diestra del Padre, pero que al mismo tiempo Él está entre su pueblo, entre nosotros hoy. Por eso nos congregamos. La Biblia dice que cuando uno o dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él. El Señor está en medio de la congregación de su pueblo. El Señor Jesús está guardando a su iglesia. El Señor Jesús está cuidando a su iglesia. El Señor Jesús ha encomendado a su iglesia esta misión posible, porque no es imposible, porque es posible en Él. Y Él está al pendiente de su iglesia. Algunos perderán o perderemos tal vez la vida por causa del testimonio de Jesucristo. Pero eso también está dentro del presupuesto que Jesucristo ha sacado. Eso también está dentro de la historia que Él ha escrito para su iglesia. Y esto también servirá para testimonio a otros y para condenación de aquellos que se opongan al Señor Jesucristo. Ante esta tremenda oposición, Dios se revela a Pablo y le dice: recuerda que este no es el final, porque yo te dije que ibas a dar testimonio en Jerusalén. Todavía te falta más. Y Pablo fue motivado por ello. La carrera del apóstol Pablo al servicio del evangelio todavía no terminaba. Era la voluntad del Señor que Pablo diera testimonio, y dice ahí el pasaje, testimonio fiel en Roma. Por lo tanto, los judíos en Jerusalén, que estaban empecinados en destruirlo, iban a fracasar. Escucha lo que dice F. Bruce, un comentarista. Esta seguridad significó mucho para Pablo durante las demoras y aflicciones de los años siguientes, y explica en buena medida el porte sosegado y digno que, de aquí en más, lo señala como el amo de la situación antes que su víctima. Su plan de ir a Roma, ahora sabe, tiene asegurado su cumplimiento, y con eso él está satisfecho. Vamos a ver más de aquí para adelante cómo su traslado a Roma implica tantas cosas, y cómo Pablo con valentía, con arrojo, incluso asumiendo el liderazgo, vamos a ver más adelante sobre situaciones que supuestamente él iba como reo, y ya lo van a ver, la manera en que él enfrenta su llegada a Roma y todo lo que sucede. Tenemos el testimonio en todas las escrituras de la preciosa palabra del Señor. Él escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento. Cómo el Señor utilizó su vida poderosamente, porque Él sabía que su misión era dar testimonio de Cristo. Su seguridad estaba en que Él era inmortal hasta que Él hubiera cumplido con esa misión. Hermanos, ante la segura oposición que tú y yo vamos a enfrentar por el nombre de Jesucristo, nosotros debemos cobrar ánimo y seguir dando testimonio fiel de su causa, al recordar que Él nos guardará hasta que hayamos cumplido nuestra misión. ¿Tú quieres que los ojos del Señor estén de manera especial sobre ti? Da testimonio de Él. ¿Tú quieres tener el especial cuidado del Señor sobre ti? Da testimonio de Él. ¿Tú quieres experimentar a Dios caminando contigo, respaldándote, incluso tal vez proveyéndote de una visión un día? ¿Pero por qué la quieres? ¿Quieres vivir la experiencia así religiosa, como decía Enrique Iglesias? ¿O tenemos aquí tal vez suficiente visión en este pasaje de cuál es nuestra misión y de qué es lo que nosotros debiéramos hacer? El día de hoy todavía hay testimonio de muchos cristianos
en áreas donde la persecución es intensa, donde los están persiguiendo de muerte, en Siria, en China, donde ellos han dado testimonio de Jesús o de un ser con vestiduras blancas apareciéndoseles y dándoles instrucciones y dándoles ánimo. El Señor lo va a hacer todavía. Pero ¿para qué queremos nosotros una epifanía? ¿Para qué queremos nosotros una experiencia de este tipo? Solamente para tener algo que contar. O tal vez podemos nosotros en la visión de Pablo fortalecernos también sabiendo que de igual manera tú y yo somos guardados y somos testigos fieles de Él, seremos guardados hasta que nuestra misión en esta tierra haya sido cumplida. Póngase de pie. Hermanos, nos van a acusar falsamente. Nos van a acusar falsamente cuando prediquemos el Evangelio. Pero Dios, Jesús que gobierna a la diestra del Padre, Él va a usar todos los medios necesarios, como vimos en este pasaje, para preservarnos. Prediquemos, hermanos, con una conciencia limpia. Muchos se van a ofender, pero si tú das testimonio de Cristo, puedes tener la conciencia limpia, hiciste lo que es correcto. Cuando des testimonio de Cristo, de la verdad, de la justicia, a muchos no les va a parecer. Pero tú puedes continuar con la conciencia limpia sin importar que ellos se ofendan. El Señor siempre se revela a nosotros. Todo el tiempo se está revelando a nosotros. No anhelemos una visión espectacular solamente por vivirla. Dios quiera y suceda. No está mal desear que un día, pero ¿para qué lo queremos? Esa es la pregunta. Pero entendamos una cosa, Dios se revela todos los días por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. Todos los días. Y a veces en lo más cotidiano. Como un niño que escucha algo y que viene y se lo comunica a alguien para que algo no te suceda a ti. El mensaje que tú y yo anunciamos es el mensaje de la esperanza de resurrección y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Crees que haya algo más digno de anunciarse en este mundo? ¿Crees que haya algo mejor que tú le puedas dar a una persona que el privilegio de saber que puede obtener vida eterna en Cristo Jesús por medio del perdón de sus pecados? Eso es éxito ministerial. Eso es éxito ministerial. Eso es éxito en la vida. El saber que Dios te ha usado para el establecimiento de su reino. Que Dios te ha utilizado para que alguien más, al igual que tú, fuera beneficiario de el perdón de pecados, de la gracia que hay en Cristo Jesús, que alguien más recibió la vida eterna. Tus millones los llegas a ganar, a nadie le va a importar. Tu fama, a nadie le va a importar. Tu éxito en el negocio, en el trabajo, en la profesión, en 20 años nadie se va a acordar de ti. Pero dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. ¿Y cómo se arrepienten? Cuando escuchan el mensaje del Evangelio de Jesucristo por medio de un discípulo que les predica. Si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo, tú puedes ver claramente que el mensaje que predicamos no tiene nada de malo. Si algo de este mensaje te ofende, déjame decirte, es porque tu corazón se revela no contra nosotros, sino contra Dios. Pero si tú puedes analizar este mensaje y entenderlo, puedes darte cuenta que no hay nada malo en él, que simplemente estamos ofreciéndote vida eterna en Cristo Jesús y lo que te está costando es despojarte de los ídolos de tu corazón. Pero este Jesús que nosotros predicamos es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Y Él gobierna este mundo. Y todo lo que sucede en este mundo es porque Él lo permite y porque Él lo ha orquestado así. Y Él va a regresar un día para juzgar a los vivos y a los muertos y ahí sí no habrá más oportunidad.
Ven a Jesucristo hoy y recibe gratuitamente la vida eterna al arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida. Señor.